Cuando se trata de comprender la psicología de un narcisista, debes reconocer que toda su existencia se basa en una ilusión frágil. Debajo de la superficie de la arrogancia y la manipulación se encuentra un vacío profundo, un vacío que están desesperados por llenar. Lo que anhelan más que cualquier otra cosa es el control, no solo sobre circunstancias, sino sobre las personas, especialmente aquellos que se preocupan por ellos, porque el sentido de uno mismo de un narcisista no se basa en ninguna estabilidad interna, es externo. Requieren un flujo constante de validación, admiración o incluso conflictos para mantener la frágil ilusión de su superioridad. Sin ella, la fachada se desmorona. Esta es precisamente la razón por la cual el desapego, su negativa a jugar el juego, aumenta tan profundamente. Cuando te separas emocionalmente de un narcisista, estás haciendo algo que no pueden entender o tolerar, estás recuperando el control. Esto no significa gritar, pelear o participar en exhibiciones dramáticas. No, eso todavía los alimenta. Prosperan en la energía que invierte en ellos, positivo o negativo. Lo que más desconcierta a un narcisista es tu indiferencia, cuando ya no reacciona, cuando sus palabras, sus acciones, su presencia ya no te mueven. Golpea el núcleo de su inseguridad más profunda, el temor de que sean fundamentalmente insignificantes. Considere cómo funciona el mundo de un narcisista. Cada interacción es transaccional. No eres visto como una persona con pensamientos, sentimientos y valor intrínseco. Eres un objeto, un medio para un fin. Si los alabas, se sienten validados. Si discutes con ellos, se sienten poderosos. Incluso si los odias, al menos todavía estás pensando en ellos. Pero indiferencia, eso es algo completamente diferente. Sugiere que ya no tienen poder sobre ti. Y para un narcisista que sobrevive controlando el entorno emocional a su alrededor, eso es devastador. El desapego es tan efectivo porque expone una verdad que el narcisista no puede aceptar. Eres autónomo. Existes fuera de su influencia. Cuando se desconecta, los obliga a enfrentar la realidad de que sus manipulaciones ya no definen su paisaje emocional. Esto es amenazante porque interrumpe la narrativa que se dicen a sí mismos, que son superiores, que importan más que nadie. Si puedes alejarte emocionalmente ileso, sugiere que nunca fueron tan poderosos como creían. También hay un elemento filosófico más profundo en juego aquí. Descansarse emocionalmente es recuperar su propia dignidad. Cuando permaneces enredado con un narcisista, cuando continúas reaccionando, estás, en cierto sentido, permitiéndoles dictar tu vida interior. Pero al negarse a participar, está afirmando una verdad fundamental: su valor no está definido por su aprobación o desaprobación. No eres un títere en su teatro psicológico. Eres un individuo soberano capaz de determinar tu propio estado emocional. Pero el desapego no es pasivo. Es un acto de profunda fuerza de voluntad. Requiere que confrontes su propio deseo de validación. Su propio debe ser entendido. Porque aquí está la verdad: cuando te separes de un narcisista, nunca obtendrás el cierre de ellos. Nunca admitirán la culpa. Nunca te darán las disculpas que te mereces. Y eso es parte del desafío reinar, que su curación no puede depender de su reconocimiento. Tienes que recuperarlo por ti mismo. Hay algo profundamente paradójico en este proceso. Cuanto más invierte en tratar de hacer que un narcisista comprenda el dolor que han causado, más poder les dará. Pero en el momento en que dejas de intentarlo, cuando te separas y avanzas, pierden su agarre por completo. Es por eso que alejarse es tan poderoso. Usted mismo, hay algo profundamente paradójico en este proceso. Cuanto más invierte en tratar de hacer que un narcisista comprenda el dolor que han causado, más poder les dará. Pero en el momento en que dejas de intentarlo, cuando te separas y avanzas, pierden su agarre por completo. Es por eso que alejarse es la mejor inversión. Voltea la dinámica de potencia. Ya no busca su validación, y como resultado, no tienen nada de qué alimentarse. Verá, el mayor miedo de un narcisista es no ser odiado. Es irrelevante. El odio todavía significa que te importa. La indiferencia significa que no. Cuando llegas a ese punto de indiferencia emocional, cuando sus palabras y acciones ya no desencadenan una reacción, no las dejas sin nada. Esta ausencia es agonizante para un narcisista porque los obliga a sentarse con lo único que han estado evitando todo el tiempo ellos mismos. Es por eso que el desapego es un acto de liberación tan profundo. No se trata solo de escapar de su manipulación. Se trata de recuperar tu mundo interior. Ya no estás atrapado en su juego psicológico.
Eres libre de definirte en tus propios términos. Esa libertad, esa autonomía emocional, es algo que un narcisista nunca entenderá, y mucho menos poseer. Y aquí está la verdad final, quizás más satisfactoria cuando te separas. Obligas al narcisista a enfrentar su propio vacío. Sin su energía emocional para sostenerlos, se quedan con el hollowness que han intentado tan desesperadamente evitar. Si bien es posible que nunca lo admitan, si bien pueden continuar su farsa hacia el mundo exterior, en el fondo saben que perdieron el momento en que dejaste de preocuparte. Al final, el movimiento más poderoso que puede hacer es no tomar represalias, no explicar, no buscar su comprensión, sino alejarse con su dignidad intacta. Déjalos sentarse en el silencio que dejas atrás, porque ese silencio habla más fuerte que cualquier palabra que pueda. Comprender la dependencia del narcisista de la validación externa revela algo crucial. Sin su inversión emocional, su ilusión cuidadosamente elaborada comienza a colapsar. El narcisista no es autosuficiente, su sentido de identidad no está enraizado en nada sólido o intrínseco. En cambio, está apoyado por las reacciones que extraen de los que los rodean. Es por eso que su retirada, su decisión de alejarse, representa una amenaza tan profunda para su equilibrio psicológico. No es solo que te vayas, es que su ausencia los priva del combustible que necesitan para mantener su frágil sentido de superioridad. En el centro de esta dinámica está el concepto de suministro narcisista. Este término se refiere a la atención, admiración y respuestas emocionales que el narcisista requiere para mantener su autoimagen inflada. No es opcional para ellos, es esencial. Sin un flujo constante de validación, su grandiosidad comienza a desmoronarse, dejándolos vulnerables a los sentimientos que trabajan tan incansablemente para suprimir vergüenza, vacío e insuficiencia. Cuando te involucras con ellos, ya sea a través del amor, el conflicto o incluso la ira, eres, en esencia, alimentando esa necesidad. Pero cuando te alejas, cortas su suministro, y esa ausencia los desestabiliza de una manera que nada más puede. Lo que hace que esto sea aún más devastador para un narcisista es la naturaleza de la pérdida en sí. No estás simplemente dejando atrás una relación, estás quitando su capacidad de definirse a través de ti. Para el narcisista, las relaciones no son sobre la conexión mutua o el cuidado genuino, se tratan de control. Cuando estabas en su órbita, tenían el poder de dar forma a cómo te sentías sobre ti mismo, sobre ellos, sobre el mundo. Al alejarse, no solo reclamas ese poder para ti, definirse a través de ti. Para el narcisista, las relaciones no son sobre la conexión mutua o el cuidado genuino, se tratan de control. Cuando estabas en su órbita, tenían el poder de dar forma a cómo te sentías sobre ti, sobre ellos y sobre el mundo. Al alejarse, no solo reclamas ese poder para ti, sino que también los despojas de la ilusión de que pueden doblar a otros a su voluntad indefinidamente. Y aquí está la parte que reduce la más profunda. El narcisista te necesita más de lo que los necesitas. Nunca admitirán esto, hacerlo contradeciría su imagen cuidadosamente curada de superioridad, pero es la verdad. Si bien puedes sentir dolor después de la relación, permanece fundamentalmente completo. Posee un mundo interno, un depósito de significado e identidad que existe independientemente de la aprobación de cualquier otra persona. El narcisista, por otro lado, está atrapado. No pueden sostenerse sin otra persona para reflejar su importancia. Y cuando te alejas, los obligas a enfrentar ese vacío interno sin distracción. Considere las consecuencias psicológicas de esta pérdida. Para el narcisista, ser ignorado se siente como aniquilación. No es simplemente un golpe para su ego. Es una crisis existencial. Su sentido de ser depende completamente de la validación externa. Sin ella, se quedan solos con su realización más aterradora que debajo de la máscara. No hay nada sustancial. Es por eso que su silencio los hiere de manera que las palabras nunca podrían. Les obliga a enfrentar lo que han evitado toda su vida, la verdad de su propio vacío. También es por eso que el narcisista a menudo reaccionará con desesperación cuando te sienten alejándote. Pueden intentar reafirmar el control a través de la manipulación, la culpa o el encanto. Esta no es una expresión de cuidado o remordimiento genuino. Es un mecanismo de supervivencia. No están de luto por la pérdida de ti como persona. Están de luto por la pérdida de su capacidad para extraer lo que necesitan de usted. Cuanto más resueltamente se niegue a participar, más frenéticos serán sus intentos. Este es el momento en que su poder se realiza plenamente,
porque al negarse a regresar, les niega lo único que no pueden vivir: controlar su mundo emocional. Y, sin embargo, el aspecto más profundo de alejarse no es solo lo que le hace al narcisista, es lo que hace por ti. Significa una recuperación radical de su autonomía. Por mucho tiempo que estuvieras enredado con ellos, tu realidad emocional fue moldeada por sus caprichos. Te cuestionaste a ti mismo, adivinaste tu valor, y es posible que incluso creyeras que necesitabas que estuvieran completos. Pero al alejarse, rompes esa ilusión. Afirma, de la manera más decisiva posible, que su valor no depende de la percepción de nadie más. Hay una libertad extraordinaria al darse cuenta de que ya no le debe su energía a alguien que solo trató de disminuirlo. Esta libertad es algo que el narcisista nunca experimentará. Permanecen atrapados en un ciclo de necesidad de que otros se sientan reales, mientras aprende lo que significa estar completo en sus propios términos. Al irte, no solo recuperas tu vida, afirmas tu dignidad, tu valor y tu derecho a existir sin manipulación. Y aquí está la paradoja. La consecuencia más devastadora para el narcisista es que después de todo lo que hicieron para controlarte, finalmente te pierden, no solo física, sino emocional y psicológicamente. Cuando te alejas con tu autoestima intacto, les niega la satisfacción de haber dejado cualquier cicatriz permanente. Te conviertes en una prueba viviente de que su poder siempre fue una ilusión. El narcisista es que después de todo lo que hicieron para controlarte, finalmente te pierden, no solo física, sino emocional y psicológicamente. Cuando te alejas con tu autoestima intacto, les niega la satisfacción de haber dejado cualquier cicatriz permanente. Te conviertes en una prueba viviente de que su poder siempre fue una ilusión, y nada es más insoportable para un narcisista que saber que has avanzado, prosperando en una vida en la que su influencia ya no importa. Al final, el acto de desafío más poderoso no es la venganza, no es confrontación, es la decisión tranquila e inquebrantable de alejarse y nunca mirar hacia atrás. Porque en el momento en que lo haces, el narcisista pierde lo único que realmente tuvieron la capacidad de controlar: cómo te ves a ti mismo. Y una vez que ese poder se ha ido, se quedan con nada más que su propio vacío, y esa es la consecuencia más adecuada de todas. Una de las formas más profundas de hacer que un narcisista sienta el dolor que infligieron es recuperar su identidad de manera total y sin disculpas. Este no es un acto superficial, no se trata de apariencias o gestos vacíos. Es un profundo proceso psicológico de restaurar las partes de ti mismo que disminuyeron bajo su influencia. Porque aquí está la verdad: el poder de un narcisista depende de tu duda. Su capacidad para manipularlo está directamente vinculado a cuánto cuestiona su propio valor, su percepción y su derecho a existir de forma independiente. Cuando comienzas a reclamar esas cosas, interrumpe la base de su control. Considere por un momento lo que realmente hace el narcisista en una relación. Erazan su confianza a través de formas sutiles, a veces abiertas, de guerra psicológica. Cuestionan su realidad, minimizan sus logros y socavan sistemáticamente su sentido de sí mismo. Esto no es accidental, es estratégico, porque cuanto más incierto te vuelvas, más fácil eres de manipular. Cuando pierde el contacto con su propia intuición y su brújula interna, depende de su versión de la realidad, y nada le agrada a un narcisista más que tener a alguien que los busque para la validación. Es por eso que reclamar su identidad es una forma tan poderosa de resistencia psicológica. Es el acto de decir: defino quién soy, no tú. Y eso es lo único que un narcisista no puede tolerar. Necesitan que permanezca incierto porque su inseguridad es su influencia. Sin ella, pierden la capacidad de dar forma a su realidad emocional. Pero aquí está la parte fascinante: cuando comienzas a reconstruirte, el narcisista lo siente. Incluso si ya no están físicamente presentes en su vida, pueden sentir cuando su influencia comienza a desvanecerse. Y eso los aterroriza, porque en muchos sentidos, toda su autopermisión depende de mantener un control psicológico sobre los demás. Cuando reclamas tu identidad, no solo te estás liberando, estás exponiendo la debilidad fundamental debajo de su fachada de superioridad. ¿Y cómo se ve este proceso? Comienza con la decisión de volver a confiar en ti mismo. Significa reconocer que la voz de la duda nunca fue realmente suya para empezar. Fue plantado allí por alguien que necesitaba que se sintiera pequeño. Y a medida que comienza a rechazar esa voz, sucede algo extraordinario: su sentido de claridad regresa. Empiezas a ver a través de las mentiras que te dijeron,
no solo sobre el narcisista, sino sobre ti. Te das cuenta de que no eres débil, no estás roto. Te manipularon para creer esas cosas porque tu fuerza amenaza a alguien que no podría soportar enfrentar sus propias deficiencias. Reclamar su identidad también requiere un cálculo honesto con las formas en que te abandonaste para mantener la paz. Porque ese es el costo de estar en una relación con un narcisista. Aprendes a silenciar tu propia necesidad para evitar conflictos. Te encoges, esperando que si eres lo suficientemente pequeño, lo suficientemente tranquilo y lo suficientemente acomodador, finalmente serás amado de la manera que te mereces. Pero ese amor nunca llega porque nunca se trató de amor. Se trataba de control. Una vez que vea eso claramente, comienza a comprender que el camino a seguir es no buscar su validación, sino validarte. Aquí está la belleza de este proceso. Cuanto más recuperes tu identidad, menos es importante el narcisista. Se vuelven irrelevantes para tu vida emocional, su opinión, su juicio, sus manipulaciones. Ya no tiene poder. Para un narcisista, no hay mayor dolor que darse cuenta de que ya no ocupan el centro de su mundo. Ese es su miedo más profundo: ser olvidado, ser sin sentido. Al recuperarse, haces realidad ese miedo. Lo que hace que este proceso sea tan devastador para el narcisista es que es irreversible. Una vez que vea a través de la ilusión, no puede verlo. Una vez que pruebe la libertad de autoconfianza, nunca más volverá a entregar su poder a otra persona. El narcisista lo sabe. Saben que una vez que reclamas tu identidad, te vuelves inmune a las tácticas que una vez usaron para controlarte. Esa pérdida de control corta más profundo que cualquier otra cosa que pueda. Pero hay algo más, algo aún más profundo. Cuando reclamas tu identidad, no solo te curas, te conviertes en un recordatorio vivo del fracaso del narcisista. Pruebas por tu propia existencia que su poder nunca fue absoluto, que no importa cuánto intentaron romperte, no tuvieron éxito. Esa verdad los persigue porque si no pueden controlarte, significa que toda su narrativa sobre sí mismos es una mentira. No se equivoquen. Este no es un proceso fácil. Requiere coraje para confrontar las formas en que estuvo disminuido. Se necesita fuerza para reconstruirse desde cero, pero la recompensa es la libertad, libertad real y duradera. Y eso es algo que el narcisista nunca experimentará. Permanecen atrapados en una prisión por su propia creación mientras se aleja con su dignidad intacta. Entonces, si quieres hacer que un narcisista sienta el dolor que te atravesan, reclamos, negarse a ser definido por sus distorsiones. Confía en tu intuición nuevamente. Habla tu verdad sin disculpas. Lo más importante, vivir una vida que refleje la plenitud de quién eres realmente. Porque nada inflige más dolor a un narcisista que saber que escapaste de su control y que sin ti se quedan solos con el vacío que trabajaron tan duro para negar. Una de las formas más profundas de hacer que un narcisista sienta que el dolor que te atribuyeron es al lograr el desapego emocional, al llegar al punto en que ya no afectan a tu mundo interior. Ahora, eso puede sonar simple en teoría, pero cualquiera que haya estado enredado con un narcisista sabe cuán profundamente se incrustan en tu psique. Su manipulación no es solo el nivel de la superficie. Se corta al núcleo. El desapego emocional está llegando al punto en que un narcisista ya no afecta a su mundo interior. Ahora, eso puede sonar simple en teoría, pero cualquiera que haya estado enredado con un narcisista sabe cuán profundamente se incrustan en tu psique. Su manipulación no es solo el nivel de la superficie. Se corta al núcleo. Trabajan incansablemente para influir en sus emociones, sus pensamientos e incluso su sentido de realidad con su aprobación o desaprobación. Pero cuando se separa, cuando cortas el cordón emocional, pierden lo que les da poder sobre ti. Para entender por qué esto es tan efectivo, primero tenemos que comprender lo que un narcisista realmente anhela. No es amor en ningún sentido genuino, ni siquiera es respeto. Lo que tienen hambre, sin lo que no pueden vivir, es la atención, tanto positiva como negativa. Los psicólogos se refieren a esto como suministro narcisista. Es la energía que extraen de otros para apuntalar su frágil autopercepción. Sin ella, se sienten vacíos, vulnerables, como una concha hueca sin nada sustancial por dentro. Es por eso que un narcisista presiona tus botones emocionales con tanta precisión. Provocan reacciones, ya sea a través de elogios o crueldad, porque su respuesta emocional confirma su relevancia. Les asegura que importan, que todavía mantienen influencia sobre su mundo. Cuando te separas emocionalmente,
interrumpe esta dinámica por completo. Y esto no es lo mismo que fingir que no te importa. La gente a menudo no entiende que la indiferencia fingida todavía te mantiene psicológicamente vinculado al narcisista, porque estás reaccionando a ellos, ya sea positiva o negativa. El verdadero desprendimiento va más profundo. Significa que ya no tienen la capacidad de agitar sus aguas emocionales. Sus palabras y acciones pierden su poder para provocar enojo, culpa o anhelo, y eso, más que nada, destruye la bodega que alguna vez tuvieron sobre usted. Aquí está la ironía: cuanto más intensamente un narcisista trata de controlarte, más dependientes se vuelven de tu compromiso emocional. Cuando te separas, crea un vacío, una ausencia que no pueden tolerar. De repente, la persona en la que una vez confiaron para la validación ya no los alimenta, y esa ausencia es insoportable. Los narcisistas no manejan bien el rechazo de ninguna forma, pero el desapego emocional es particularmente insoportable porque significa que su manipulación ha fallado, y el fracaso, para un narcisista, es más que un revés, es una amenaza para la identidad que han construido. Pero el desapego emocional no es solo un acto de desafío, es un acto de liberación, porque mientras permanezca emocionalmente enredado con un narcisista, ya sea a través del resentimiento, el anhelo, o incluso el deseo de venganza, usted sigue siendo su prisionero. Tu mente permanece ocupada con sus juegos, tu corazón pesado por las heridas que infligieron. El desapego te libera de esa esclavitud psicológica. Le permite recuperar su espacio mental y emocional, el espacio que alguna vez ocuparon sin permiso. Y seamos claros, lograr este nivel de desapego no es fácil. Requiere un esfuerzo deliberado y una voluntad de confrontar verdades incómodas. Debes ser honesto sobre cuán profundamente te afectaron, cuánto de ti mismo perdiste en el proceso, y lo que es más importante, debes estar dispuesto a dejarlo ir, no solo del narcisista, sino de la esperanza de que alguna vez se conviertan en la persona que querías que fueran. Porque esa esperanza, más que cualquier otra cosa, es lo que mantiene a las personas atrapadas. La creencia de que si te esfuerzas más, si solo dices lo correcto, finalmente te verán, finalmente serás amado. Pero con un narcisista, ese día nunca llega. Dejar ir esa ilusión es el primer paso hacia el verdadero desapego. De lo contrario, es lo que mantiene a las personas atrapadas, la creencia de que si te esfuerzas más, si solo dices lo correcto, finalmente te verán, finalmente serás amado. Pero con un narcisista, ese día nunca llega. Dejar ir esa ilusión es el primer paso hacia el verdadero desapego. Y aquí está la parte hermosa: cuando logras ese desapego, el narcisista lo siente de inmediato. Puede que no lo articulen, pero lo sienten en sus huesos. Las tácticas habituales ya no funcionan, todas las manipulaciones que una vez lo llevaron de regreso a su órbita se caen de plano. Esa realización es devastadora para ellos porque revela una verdad que no pueden aceptar, que no son tan poderosos o indispensables como quieren creer desesperadamente. Además, el desprendimiento emocional cambia el equilibrio de poder de manera irreversible. Cuando ya no estás emocionalmente invertido, te vuelves impredecible. Los narcisistas no pueden anticipar sus respuestas porque ya no está reaccionando a ellas. Y para alguien que prospera con el control, la imprevisibilidad es intolerable. Les obliga a confrontar una realidad que han pasado toda su vida, evitando que no son el centro del universo, ni siquiera el centro tuyo. Pero la consecuencia más profunda del desapego emocional es que rompe el ciclo. El abuso narcisista es cíclico por naturaleza: idealización, devaluación, descarte, repetición. Mientras permanezca emocionalmente invertido, sigas siendo vulnerable a ser empujado de regreso a ese ciclo. El desprendimiento termina el bucle. Se indica que ya no eres un participante en su teatro psicológico. Y sin audiencia, la actuación del narcisista pierde su significado. En última instancia, el mayor dolor que puede infligir a un narcisista es hacerlos irrelevantes, y el desapego emocional es el camino más seguro hacia ese resultado. No se trata de castigarlos, se trata de recuperarse, se trata de reconocer que su comportamiento no dice nada sobre su valor y todo sobre su vacío. Y cuando llegas a ese lugar, cuando sus palabras y acciones ya no tienen peso emocional, te vuelves realmente libre. En esa libertad se encuentra el golpe final, porque nada atormenta a un narcisista más que saber que ya no tienen un control sobre ti,
que la persona que trabajaron tan duro para romper ahora está fuera de su alcance. Y una vez que hayas llegado a ese punto no hay vuelta atrás. Pierden y ganas, no por venganza, sino a través de tu liberación. Una realidad crítica para entender cuando se trata de un narcisista es que su sentido de superioridad es una ilusión frágil, una máscara cuidadosamente construida para ocultar una profunda inseguridad. Cuando te alejas y te niegas a participar, esa máscara comienza a romperse. El poder que una vez tuvieron sobre usted estaba arraigado en su capacidad para controlar sus percepciones, hacer que dude a sí mismo, para torcer su realidad. Al alejarse, los obliga a enfrentar la verdad que han pasado sus vidas, evitando que no son invencibles, y que su imagen cuidadosamente cultivada no es más que una fachada hueca. Para comprender por qué esto es tan devastador para un narcisista, debe comprender la base psicológica de su personalidad. En el núcleo del narcisismo se encuentra un profundo sentido de insuficiencia, un vacío en acteza. A pesar de la arrogancia y la grandiosidad que proyectan, el narcisista está plagado de dudas y un temor implacable de ser expuesto como débil este miedo es tan intolerable que construyen un ser falso, una persona diseñada para parecer superior, infalible y más allá del reproche. Cada acción que toman está al servicio de mantener esta ilusión, pero no es una estructura estable. Un temor implacable de ser expuesto como débil o indigno los impulsa a construir un ser falso, una persona diseñada para parecer superior, infalible y más allá del reproche. Cada acción que toman está al servicio de mantener esta ilusión, pero no es una estructura estable. Requiere una validación externa constante para permanecer intacta. Cuando te alejas, cuando te retiras como fuente de validación, ofrece un golpe directo a esta construcción frágil. Sin que alguien refleje su superioridad a ellos, se quedan con lo único que no pueden soportar ellos mismos. No se equivoquen, estar solo con su verdadero yo es, para un narcisista, una especie de tormento psicológico. Dependen del refuerzo externo para mantener la creencia de que son especiales, superiores y dignas de admiración. Sin ella, la ilusión comienza a desmoronarse, y el vacío debajo de la ignoración se vuelve imposible. Es por eso que un narcisista lucha tan difíciles de mantener el control. Saben, tal vez no consciente, sino intuitivamente, que su identidad es frágil. Su presencia, sus reacciones, su inversión emocional sirven como evidencia de que su máscara está funcionando, que son tan poderosas e importantes como quieren creer. Pero cuando te alejas, los despojas de esa evidencia, y sin ella los dejan caer, expuestos a la inseguridad que han pasado toda su vida tratando de escapar. Lo que es particularmente fascinante y trágico es cuán frágil es realmente esta ilusión. Una persona verdaderamente segura no necesita dominar o manipular a otros para sentirse enteros. Pueden tolerar el rechazo, pueden aceptar críticas, pero para el narcisista, cualquier forma de rechazo, incluida su decisión de alejarse, se siente como una amenaza existencial. No es solo que pierden el control sobre ti, pierden el control sobre la narrativa que se cuentan sobre quiénes son. Cuando esa narración se derrumba, lo que queda es la realidad cruda y sin filtro que no pueden enfrentar, que debajo del grandioso exterior radica en la profunda insuficiencia. Sin embargo, a pesar del dolor que esto les causa, los narcisistas no pueden admitirse a sí mismos que su sufrimiento es autoinfligido. En cambio, lo externalizan, te culpan, se convencen de que usted es el problema, que su falta de voluntad para jugar junto con su engaño es una traición en lugar de un acto de autoconservación. Es por eso que alejarse de los cortes tan profundamente les roba la capacidad de mantener su ilusión sin ofrecerles un chivo expiatorio que pueden controlar completamente. Se quedan con la verdad que más temen, que no son tan poderosos o superiores como necesitan desesperadamente creer. Es importante entender que este desentrañamiento no ocurre a la vez. Es un proceso lento y de molienda. Al principio, el narcisista puede responder con ira, intentando castigarte por interrumpir su narrativa. Si eso falla, pueden recurrir a intentos desesperados de recuperarte, no por amor o un remordimiento genuino, sino porque necesitan que restaures su sentido de sí mismo. Pero si se mantiene firme, si se niega a participar,
La máscara continúa deslizándose. Con cada día que pasa, el peso de su inseguridad se vuelve más pesado, las grietas en su fachada se profundizan, y la ilusión de que han pasado toda una vida construyendo se vuelve más difícil de mantener. Lo que hace que esta forma de consecuencia sea tan profunda es que el narcisista no puede deshacerlo. No pueden simplemente reconstruir la ilusión en sus propios términos. Requieren que otros participen en la fantasía, que reflejen la imagen que quieren ver. Mantener lo que hace que esta forma de consecuencia sea tan profunda es que el narcisista no puede deshacerlo. No pueden simplemente reconstruir la ilusión en sus propios términos. Requieren que otros participen en la fantasía para reflejar la imagen que quieren ver. Cuando te niegas a desempeñar ese papel, los dejas varados, incapaces de reforzar la identidad a la que se aferran tan desesperadamente, y que, más que cualquier acto de venganza, es lo que realmente los hace sufrir. Pero aquí está el punto crucial: no te alejas para lastimar al narcisista, te alejas para sanarte. El dolor que experimentan como resultado no es algo que causes, es la consecuencia de su propia forma distorsionada de ser. Al negarse a participar en su ilusión, se libera de la jaula psicológica que construyeron a su alrededor, y al hacerlo, expone la verdad fundamental que han pasado sus vidas evitando, que su poder siempre fue una ilusión, dependiendo completamente de su voluntad de jugar. Al final, la forma más profunda de justicia no es buscar venganza, sino en reclamar su autonomía. Cuando te alejas, brindas el golpe más devastador, no atacando sino al negarse a ser controlado. En ese rechazo, le recuerdas al narcisista una verdad que no pueden escapar: que sin tu participación, su poder no es más que una ilusión vacía. Cuando te alejas de un narcisista y comienzas a reconstruir tu vida, sucede algo notable: reclamas lo que trabajaron tan duro para tomarte tu identidad. Y eso, más que cualquier otra cosa, es lo que los deja impotentes. Verá, el control de un narcisista depende de su capacidad para definir quién es usted. Avalan sutilmente su confianza, distorsionan sus percepciones e imponen su versión de la realidad a usted. Con el tiempo, puede comenzar a cuestionarse su valor, sus valores, incluso su sentido de la realidad. Pero en el momento en que te alejas y comienzas el trabajo de redescubrir quién eres fuera de su influencia, su control sobre ti debilita y finalmente se disuelve por completo. Esta restauración de la identidad no es simplemente un acto de desafío, es un acto de profundo respeto propio. Es importante entender por qué esto es tan devastador para el narcisista. Todo su modo de ser depende de controlar las identidades de quienes los rodean. En su mundo, otras personas no son vistas como seres independientes con sus propios valores y deseos. Se ven como extensiones del narcisista, tulas para ser utilizadas, espejos para reflejar la imagen que desean ver. Cuando te alejas y comienzas a definirte en tus propios términos, te rompes esa ilusión, dejas de ser un objeto para su manipulación, y reclama tu posición como sujeto, un individuo autónomo y autónomo. Aquí se encuentra la ironía más profunda. A pesar de toda su bravuconería y grandiosidad, los narcisistas carecen de un sentido coherente de sí mismo. Sus identidades son frágiles e inestables porque están construidas por completo en la validación externa. No poseen la fuerza interna para definirse a sí mismos. En cambio, confían en otros para reforzar la imagen que quieren creer. Cuando sales de su influencia y te niegas a jugar, les niegas lo único que no pueden generar por su cuenta: un sentido de quiénes son. Lo que hace que esto sea tan doloroso para el narcisista es que los obliga a enfrentar el vacío en su núcleo. Sin ti para manipular, sin tu atención sobre la que se alimentaron, se quedan solos consigo mismos. Generar por su cuenta un sentido de quiénes son. Lo que hace que esto sea tan doloroso para el narcisista es que los obliga a enfrentar el vacío en su núcleo. Sin ti para manipular, sin tu atención sobre la que se alimentaron, se quedan solos consigo mismos. Para el narcisista, no hay mayor tormento que estar solo con uno mismo. No pueden soportar enfrentar tu ausencia. Es un espejo que no pueden escapar, un espejo que refleja el hueco que trabajan tan desesperadamente para negar. Es por eso que a menudo reaccionan con ira o desesperación cuando te alejas. No es solo que extrañen tener control sobre ti, es que tu ausencia los obliga a enfrentar la verdad sobre sí mismos, y que la verdad es insoportable. Pero algo aún más poderoso sucede cuando reclamas tu identidad: expones la mentira en el corazón de su poder. Durante tanto tiempo,
Querían que creyeras que los necesitabas, que sin su aprobación, sin su presencia, de alguna manera estabas incompleto. Pero al alejarse y construir una vida en sus términos, usted demuestra que se encuentra falso. Demuestras a través de tu propia existencia que su influencia nunca fue tan absoluta como querían que creyeras. Y una vez que esa ilusión se rompe, no se puede restaurar. Lo que es crucial para entender es que este proceso no se trata solo de escapar de su control. Se trata de transformarse. Cuando te alejas de un narcisista y comienzas el trabajo de redescubrir tu identidad, haces más que reclamar lo que se perdió. Creas algo más fuerte, algo más resistente. Comienza a verse no a través de la lente distorsionada de su manipulación, sino a través de la visión clara de su propio valor. Y esa claridad lo cambia todo. Le permite establecer límites para proteger su paz y elegir relaciones que nutren en lugar de disminuirlo. Y aquí está la verdad definitiva: cuando reclamas completamente tu identidad, te vuelves inmune al poder del narcisista. Ya no pueden controlarlo porque su influencia depende de su disposición a aceptar su versión de la realidad. Cuando rechazas esa realidad y elige la tuya, su capacidad para dañarte se disuelve. Y eso, más que cualquier acto de represalia, es la mayor consecuencia que podrían enfrentar. Se dejan impotentes, atrapados en el frágil mundo que construyeron, mientras avanzas, libre, entero e irrompible. Entonces, al final, el acto de venganza más profundo no es tomar represalias en especie, sino prosperar en su ausencia, convertirse en alguien que no pueden tocar, no porque se haya escondido, sino porque te has vuelto demasiado fuerte, demasiado completo para ser manipulado. El dolor que sienten no es algo que causas, es la consecuencia inevitable de sus propias elecciones. Al alejarse y reclamar su identidad, los despojas de la única cosa sin la que no pueden sobrevivir: el control. Y quizás lo más importante para entender es esto: no necesitas su sufrimiento para sanar. Su libertad, su integridad, su identidad, eso es lo que realmente importa. Al entrar en tu propio poder, te das el mayor regalo de todos: la capacidad de vivir plenamente, sin miedo, sin vergüenza y sin la sombra de su manipulación. Y al hacerlo, pruebas sin lugar a dudas que su poder nunca fue real para empezar.